Cuba Información. No se puede hablar de la historia reciente de África y de la historia reciente de Cuba y de las relaciones de Cuba con África y de la solidaridad de Cuba con los pueblos de África sin mencionar el nombre de Jorge Risquet, un combatiente revolucionario cubano que ha fallecido hace unos días, una persona íntimamente ligada con la lucha del pueblo angoleño, con la lucha del pueblo sudafricano por liberarse de las cadenas del régimen racista del apartheid y también con la lucha del pueblo namibio por su independencia. Jorge Risquet fue el máximo representante de Cuba en Angola desde 1975 hasta mayo de 1979, en que colaboró directamente representando a Cuba con el gobierno del presidente Agostinho Neto. Risquet fue también quien coordinó la colaboración militar con el Congreso Nacional Africano, es decir, la asesoría que brindó Cuba a la lucha armada de las fuerzas sudafricanas frente al apartheid. Algo que, por cierto, los medios internacionales normalmente olvidan cuando recuerdan o cuando hacen un repaso biográfico de Nelson Mandela. Nelson Mandela y sus camaradas del ANC recibieron colaboración directa para su lucha armada desde Cuba. Y Risquet presidió la delegación cubana, las negociaciones a cuatro bandas entre Cuba, África del Sur, Sudáfrica, el régimen racista de Sudáfrica, Estados Unidos y Angola, que acabaron con el conflicto armado en aquel país, en Angola, y que acabaran con la firma de los acuerdos en Naciones Unidas en 1988. Hay que recordar, con estos acuerdos también se consiguió la independencia de Namibia, que no habría sido posible, es decir, Namibia posiblemente hoy sería, o años atrás, habría sido una nueva colonia de Sudáfrica, si no llega a ser por la intervención y la solidaridad militar, en este caso, del pueblo cubano, dirigido, capitaneado por Jorge Risquet, por supuesto siempre a las órdenes de Fidel y de Raúl. Bueno, pues vamos a recordar esta gran figura, Jorge Risquet. Bueno, emociona evocar la trayectoria revolucionaria de Jorge Risquet Valdés. Estamos hablando de una de las figuras emblemáticas del internacionalismo cubano, especialmente en África. Uno de los dirigentes revolucionarios más extraordinarios que ha dado el pueblo de Cuba, surgido del pueblo de Cuba. Jorge Risquet Valdés nació en La Habana y cuando uno lee, yo he leído incluso la biografía de este destacado revolucionario recientemente fallecido a los 85 años después de luchar contra larga y penosa enfermedad, uno se emociona porque la vida de Jorge Risquet Valdés es un ejemplo de lo que era Cuba antes del 1 de enero de 1959. O sea, la vida es descarnada de esa Cuba neocolonial, un capitalismo neocolonial bajo el dominio, la bota del imperialismo norteamericano. Parece mentira que hayan serviles mequetrefes a esas políticas de Estados Unidos contra Cuba que se olviden de la historia como se han olvidado de la patria cubana. Me estoy refiriendo a los mercenarios que dentro de Cuba y fuera sirven a los intereses de Estados Unidos, que lo que quiere es recolonizar a Cuba y volver a tener una influencia decisiva en los destinos de los pueblos de América Latina y el Caribe. Pues Jorge Risquet Valdés, desde los 13 años, comenzó su actividad revolucionaria. Hay que decir que nació de una familia muy humilde. Toda la niñez y gran parte de la juventud de Risquet estuvo de solar en solar en La Habana, o sea, yendo de un solar a otro solar, con muy pocos recursos, incluso viviendo en un cuartico, casi toda la familia, acogido por un tío,
en lugares insalubres, sufrió represión, tortura de las distintas fuerzas represivas de los gobiernos de turno en esa república neocolonial. A los 13 años se incorporó a la Juventud Socialista. Ya a partir de ahí comenzó una activa participación en todos los procesos revolucionarios que tuvieron lugar en esa república. Jorge Risqué Valdés después fue ascendiendo, fue adquiriendo experiencia por su participación y fue adquiriendo más responsabilidades. Hasta llegó, fue licenciado en periodismo, fundó diferentes publicaciones, fue responsable del magazine Mella, por ello y también sufrió encarcelamiento, tortura, en fin, toda una vida dedicada a la lucha por la verdadera independencia de Cuba, por la soberanía, luchando contra los gobiernos serviles al imperialismo norteamericano y ocupó responsabilidad importante como siendo en esa etapa, antes del 1 de enero de 1959, ahí voy a citar textualmente porque es importante señalar, y ahí vemos también el vínculo que tuvo con el actual presidente cubano Raúl Castro, cuando uno de los datos que aporta su biografía es que desde mayo de 1952, cito textualmente, y hasta finales de 1955 ocupó el cargo de delegado de la Juventud Socialista ante la Federación Mundial de la Juventud Democrática en Budapest, Hungría. Y ahí fue nombrado responsable de la atención a América Latina. Y en marzo de 1953, en función de su cargo, participó en el Encuentro Internacional por los Derechos de la Juventud, efectuado en Viena, Austria. La delegación de Cuba fue presidida por el joven estudiante Raúl Castro Ruz. En 1958 se incorporó a la Sierra Maestra y directamente bajo la jefatura del líder histórico de la Revolución Cubana, que operó Fidel, y pasó al segundo Frente Oriental, Fran País, cuyo jefe era el entonces comandante Raúl Castro Ruz. Jorge Risqué es ese revolucionario sencillo, capaz, inteligente, con una extraordinaria seriedad y sobre todo fidelidad al partido, a la revolución, al pueblo cubano, a Fidel y a Raúl. De Risqué se puede hablar mucho. Se puede hablar, por ejemplo, de su participación en la organización del Partido Comunista de Cuba, en la provincia oriental, fue fundador del Partido Comunista de Cuba, integró el primer comité central del partido en 1965 y estuvo ininterrumpidamente, fue elegido en 6 congresos consecutivos como miembro del comité central del Partido Comunista de Cuba, fue miembro del secretariado atendiendo la esfera ideológica, fue también en la organización, fue jefe militar, fue miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cargo que ostentaba hasta su muerte. Y no se puede entender la política, la revolución cubana en África si no se menciona a Jorge Risqué Valdés. Y tú has mencionado también la infancia de Jorge Risqué, que ha sido muy dura, con muchas dificultades, cambiando de casa en casa por no poder pagar el alquiler. Y a pesar de todo, para entender cómo se llama su solidaridad, el sentido solidario de Jorge Risqué Valdés, es que ya a los 10 años ayudaba a los niños que no podían ir a la escuela, y entonces ya tenía ese sentimiento de ayuda a los demás. Y no se puede, como ha dicho, también hablar de la relación entre África y Cuba sin mencionar a Jorge Risqué Valdés. Conoce casi todos esos países que han tenido guerra con el apartheid, Angola, ha ido al Congo también. Todos esos países Jorge Risqué Valdés lo conoce. Si fuera un francés, quizá lo llamaran
el Monsieur Afrique, ¿no? de Cuba, porque él sabe todo lo que ha pasado en esos países y esos dirigentes también lo conocen, incluso algunos lo mencionan como hermano, nuestro hermano blanco que ha venido de Cuba a ayudarnos. He escuchado a algunos decir eso, pero bueno, ha fallecido. Fue máximo representante del Partido Comunista de Cuba en las relaciones entre la República Popular de Angola y Cuba. También, bueno, tú has mencionado, José, que bueno, fue el jefe de la delegación cubana a la firma de los acuerdos cuatripartitos, que dieron como resultado el fin de la apartheid en esa hermana nación y el posterior ascenso del líder sudafricano Nelson Mandela, extraordinaria figura que fue presidente y en el primer año después de la caída de la apartheid, pues el Jorge Risquet Valdés participó en ese acto, en ese encuentro, y conoció a Nelson Mandela por primera vez. Piero Gleijeses, que es bueno, uno de los grandes, yo diría el más grande estudioso del internacionalismo cubano en África, o sea, de la participación sobre todo militar de Cuba en Angola durante muchos años, dedica una carta, un artículo que dice el adiós a un hermano, dedicado a Jorge Risquet, porque Jorge Risquet era el encargado de la desclasificación de los documentos secretos militares de Cuba en relación a sus intervenciones en África. Entonces, él era el que le daba un poco, el que le aportaba mucha de la documentación que utilizó este estudioso Piero desde Estados Unidos para sus estudios sobre la intervención, la participación cubana en Angola. Y él recuerda en esta carta, dice que Jorge Risquet no solamente se enfrentó a Estados Unidos y se enfrentó a los sudafricanos, sino también se enfrentó a los soviéticos, siendo sus aliados, indudablemente, durante todos esos años, porque en los métodos de lucha y de apoyo militar a Angola tenían unas concepciones absolutamente distintas, ¿no? Cuba y la Unión Soviética. La Unión Soviética finalmente no tuvo una intervención directa como fue la participación de Cuba en apoyo a Angola. Y bueno, recuerda cómo les plantó cara en muchas ocasiones a los dirigentes militares o los encargados militares soviéticos. Y también recuerda cómo Jorge Risquet, en esas negociaciones a cuatro bandas, tuvo que soportar determinados desplantes, sobre todo de la parte de la delegación del delegado del que enviaba Ronald Reagan en Estados Unidos, y también de la parte sudafricana, que quería, por ejemplo, postergar el proceso de independencia de Namibia y quería establecer un gobierno de unidad en Angola entre la UNITA, es decir, la fuerza que ellos apoyaban, y el MEPLA. Y finalmente, realmente la ventaja militar que obtuvo tanto Angola como Cuba en la batalla de Cuito-Cuanavale y el avance que tenían las tropas cubanas ya cerca de la frontera de Namibia hicieron que el resultado final de esas negociaciones llevaran, por ejemplo, a la independencia de Namibia. Es decir, que en Namibia se recuerda a Cuba y se recuerda a Jorge Risquet por causas verdaderamente importantes y que han marcado la historia de este pueblo. Pero quiero señalar, puntualizar, que en Namibia, en el acto por la independencia de Namibia, fue que Jorge Risquet conoció a Nelson Mandela, que había sido liberado 40 días antes. Y decir que, Jorge Risquet fue uno de los más grandes conocedores de todos los procesos político de liberación de África. O sea, incluso Piero Gleijeses habla de que, apartando al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel, a Raúl, al Che, desde el punto de vista político, porque también están los jefes militares, pero Risquet ha sido el más profundo conocedor de todos los procesos de liberación que han tenido lugar en África.